Intercambian escritores y artistas villaclareños con candidatos a diputados de Santa Clara en la UNIAC. Inaugurada hoy exposición del Premio Nacional de Artes Plásticas Alberto Lescay en el Museo Nacional de Bellas Artes. Desarrollan hasta el domingo Feria del Libro Cuba 2023 en la región oriental. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 17 de marzo de 2023. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a los otros 7 candidatos a diputados por el municipio de Santa Clara, dialogaron en la noche de este jueves con escritores, intelectuales y directivos de la cultura en el territorio. Nuestra corresponsal en esa provincia nos reseña el encuentro al inicio de esta emisión. Estamos contentos de que hoy se haya abierto este espacio tan importante para nosotros, afirmó Roxana Pineda, presidenta de la UNIAC en la provincia de Villa Clara, al dar la bienvenida a los 8 candidatos a diputados por el municipio cabecera en la sede de la organización, la que consideró el corazón de la espiritualidad de la ciudad. Somos parte de ese pueblo que tratamos de construir el relato de esta nación desde la espiritualidad, con toda responsabilidad y con un alto sentido del compromiso que tenemos con este país. Nosotros también ayudamos a construir este país desde la zona que nos toca. Alguien me dijo, es que está de moda eso ahora del diálogo. Y hay modas que no deben pasar nunca de moda. Pero un diálogo real, un diálogo participativo, donde, como decía Borges, Jorge Luis Borges, la verdad puede salir de cualquier boca. Y eso es lo importante, crear las condiciones y el espacio para que la verdad salga y nos ayude en este empeño colectivo de crear consensos para lo mejor de este país. Las palabras de Roxana dieron paso a un debate franco y valiente. Las numerosas intervenciones que se escucharon abordaron deficiencias y limitaciones del sector que generan insatisfacciones en los creadores. Temas como los peligros que entraña la colonización cultural a la que se nos pretende someter, la diferencia salarial entre artistas de la capital y el interior, la calidad del producto artístico que se oferta en las instalaciones del turismo o el deterioro del patrimonio arquitectónico, ratifican la necesidad de defender la cultura, esa a la que Fidel llamara espada y escudo de la nación. A nombre de la Asociación Hermanos Saiz, su vicepresidente en el territorio y realizador de radio y televisión, César Irigoyen, aseguró que a pesar de los problemas, son muchos los jóvenes escritores y artistas que mantienen su compromiso con la tierra que les vio nacer. Ese hasta de mejores posible tenemos que vestirlo. Eso tiene que seguir, eso tiene que venir vestido, tiene que devolvernos ese empeño y ese sueño que le estamos poniendo y todo lo que estamos soñando, porque aquí hay gente que sigue soñando en este país y sigue soñando por este país, que nadie le quepa duda, para que ese mejores posible siga vestido con objetividades, o sea, que ese mejores posible no se quede en ese eslogan, que después del día 26 puedan seguir acompañándonos y puedan seguir facilitándonos los momentos y los sueños para nosotros seguir aportando y cuidando la espiritualidad de este país, que a nadie le puede caber duda que está herida. ¿Por qué? Por todas las circunstancias que hemos pasado y por toda la crisis que tenemos, porque la cultura lo media todo lo que sucede en el país. El candidato al Parlamento y presidente nacional de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, destacó que estos intercambios se han convertido en encuentros de plena libertad. Los espacios de opinión pública que nos regaló Fidel, aseguró, este sector no los ha perdido. Este tipo de encuentros siempre se hicieron, pero también en el momento que estamos, uno confirmar que la gente está comprometida, que la gente está luchando, que la gente reconoce los problemas, pero que la gente pone por encima la voluntad para salir adelante. Es una cosa que uno le da deseo de dejar la vida por este país, que es lo que estamos haciendo todos los que estamos aquí. Al cierre del encuentro, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que muchos de los problemas discutidos ya han sido abordados en otros foros y se trabaja para buscarle solución. Se refirió también a la responsabilidad que se tiene con el liderazgo de la vanguardia artística y literaria y abogó por rescatar el concepto de cultura general integral que nos legó Fidel y que permite discernir entre contenidos de calidad y banales.
También en horas de la noche, los candidatos a diputados recorrieron el Boulevard de Santa Clara, donde confluyen proyectos de desarrollo local, mercados industriales, centros culturales, gastronómicos y recreativos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora hacemos una pausa, primera en nuestro recorrido informativo de viernes, para compartir algunos mensajes promocionales asociados al universo cultural. Al regreso, abrimos nuestra sección en primera persona a propósito de la inauguración este viernes de una muestra personal del Premio Nacional de Artes Plásticas Alberto Lescay. No abandone la sintonía, que enseguida estoy de regreso. Del 21 al 24 de marzo en Tacajó, Holguín, Festival Nacional de Teatro en Tierra Buena. Convocado por la Brigada de Instructores de Arte José Martí y con sede en Tacajó, en el municipio Vágonos. Festival Nacional de Teatro en Tierra Buena. Del 21 al 24 de marzo, mi brigada sigue aquí. Y en primera persona tengo hoy el placer de recibir en nuestros estudios a uno de los artistas visuales más importantes de la contemporaneidad cubana. Un hombre que recibiera el Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2021 y que además cuenta con el reconocimiento no solo de la crítica especializada que avala la realidad de su obra, una obra múltiple que puede abordar muy diversos formatos, géneros, que exhibe un dominio del color, de las formas, impresionante y muy cubano, sino también por ser ese ser humano especial que se ocupa del arte cubano todo y que desde la Fundación Caguayo ha aportado ejemplos memorables de cómo hacer para que el arte que nace en nuestro país, el arte tercermundista, el arte de verdaderos valores arraigados al pueblo, se sienta en capilla de lujo, se exhiba en espacios de alto valor simbólico y además nos ha legado un espectro de obras muy asociadas con ese profundo conocimiento que tiene el maestro sobre la historia y la cultura nacional. Un símbolo para todos nosotros. Se trata de Alberto Lescay Merencio, a quien mucho agradezco que nos acompañe en nuestro noticiero cultural. Bienvenido, maestro. Un placer inmenso que esté con nosotros. Y cuando digo maestro, no lo digo por un simple título nobiliario. Lo digo porque para usted el día a día es enseñar, es mostrar, es decir, tal vez lo hago así, no para que lo hagas exacto, pero sí para enseñarte y darte claves que te permitan entender el arte. ¿Qué explicación usted le da a esa vocación que tiene Lescay por el magisterio? Gracias por esta presentación. Realmente después de escucharte me siento muy responsable. Todo lo que digas ahora tiene que ser muy importante, lógicamente, y voy a intentarlo. Primero, mira, esta vocación yo la siento como que muy natural, el descubrimiento de ella. ¿Te acuerdas que yo nací en el año 59? Tenía 9 años cuando triunfa la revolución. Mi familia es una familia muy humilde, no había noción de todo este mundo mágico de la cultura, del arte. Por lo menos conscientemente no existía ese antecedente. De manera que entro, como digo yo, como un pajarito que entra a un nuevo bosque y busca su asidero. Y tuve la suerte de que tempranamente encontré mi vocación.
De manera que yo no sé hacer otra cosa. Si un día no sé pintar, me salen mal las cosas, yo no sé qué voy a hacer, porque no, escultura, pintura, el mundo de la visualidad. Y ese mundo de la visualidad que usted ha sabido transmitir a los más jóvenes, que ha sabido también mostrar y enseñar. Pero ese mundo de la visualidad es para usted un universo muy variado, pero que confluye en un mismo ser. ¿Cómo explica también esa diversidad de lenguajes que emplea para la creación artística? Yo me enteré de que había que especializarse tarde, porque a mí me fascinó todo. Y después me dijeron, bueno, ahora tienes que decir, ¿vas a ser escultor o vas a ser pintor o vas a hacer otra cosa? Ceramista. Pero ya yo me había enamorado de todo. Entonces he asumido ese reto de divertirme intentando hacer todo eso. Claro, ha habido que metodizar todo eso, organizarse, crear condiciones. Porque pintar, la actitud de pintar es un espacio bidimensional. Todo el espacio está en profundidad, en todo sentido, en un espacio bidimensional. La escultura es otro mundo, la escultura es el espacio universo, o sea, de todo punto de vista tiene que tener un valor, o sea, que son el color, el matiz, todo eso es otro mundo. Pero bueno, a mí me gusta esa locura. Ese gran reto, la lo locura disfruto del arte, y lo sufro. La locura del arte. Sí, porque además el proceso de creación se sufre, aunque después se siente esa satisfacción grande. Usted también se ha preocupado por importantes figuras de la historia cubana y ha logrado aportarnos imágenes que ya conforman un imaginario de esos símbolos cubanos que han sido a veces encarnados en personas, a veces encarnados, por ejemplo, siempre me emociona ver esos machetes que están un tanto edulcorados y aumentados en dimensión para sorprendernos como espectadores en la Plaza de la Revolución de Santiago. Y esa escultura y todo ese conjunto escultórico que sé que usted le puso la mano. A veces es un espacio inmenso, a veces es un monumento como el de Mariana Grajales, la madre de la patria, pero siempre está la historia de Cuba. ¿Por qué? Mucho respeto por la historia. Igualmente, acuérdate que mi abuelo fue Mambí, de la Guerra de Independencia. Y esa historia a mí me fascinó cuando por primera vez me la contó mi abuela. Y además, los machetes de mi abuelo dormían en el cuarto mismo de mi abuela y yo dormía muchas veces con mi abuela. De manera que entró por donde mejor puede entrar esa historia. Luego siempre he tenido esa, vamos a decir, vocación por conocer la historia de mi país. Yo hablo mucho con jóvenes, con mis alumnos, sobre eso. Tienen que conocer la historia, de dónde ustedes vienen, para poder ver hacia dónde vas a ir. Además, cosas que sientes, por qué. Todo tiene que tener una profundidad de pensamiento y de conocimiento. Y esa es la razón, o sea, mi devoción por los héroes, que son los que me han traído hasta aquí. Y entonces he tenido, y quizás en algunos momentos me he procurado, acercarme a solucionar encargos de este tipo, intereses de este tipo, que a veces me cuestan años materializarlo. Como por ejemplo ahora el monumento a José Antonio Aponte, porque además cuando a mí surge un tema, que puede ser de otra persona, lo primero que hago es estudiar, porque yo no puedo trabajar si no estudio el personaje, si no me meto en su historia, en su psicología, en su pensamiento, para poder luego devolver algo que se parezca a ese ser. Y eso entonces, por supuesto, me estremece a veces, me convierte en un admirador. Yo soy muy admirador de los héroes que he trabajado y de otros también, pero sobre todo eso. Y la historia de Cuba, que es riquísima, maestro. Claro. Pero ¿qué tiene Cuba para el maestro Lescay? Cuando el maestro Lescay piensa en su Cuba. Tiene todo. Por lo menos todo lo que yo necesito. Ya a esta edad uno ha vivido bastante. Yo he viajado mucho. Siempre y viajo. Ahora mismo voy para Alemania, para Berlín, saliendo de la inauguración. Y siempre les recomiendo a los jóvenes, empezando por mis hijos, hay que viajar.
Yo mismo le he propiciado tempranamente, hay que viajar, hay que conocer. El mundo no es solamente lo que tienes de forma inmediata al lado tuyo. Creo que Martí hablaba de eso. Cree el aldeano vanidoso que su aldea es el mundo. Tenía mucha razón Martí, como en todo lo que dijo. Por lo tanto, esa noción universal, como es el arte, como es la cultura, que no es de un lugar, luego, por supuesto, cada sitio genera su propia imagen, a partir de su propia historia. Pero hay un concepto universal, que es el más importante, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Estamos en el mundo. O sea, esa visión también me ha interesado muchísimo. Y al final, bueno, mira, Cuba, el lugar ideal para mí es Cuba. Y dentro de Cuba seleccioné a Santiago de Cuba. Fíjate qué cosa. Sí. Ahora se inauguró hoy esta exposición, Paisaje Interior. Es una suerte de recuento de todo lo que ha aportado este premiado nacional de artes plásticas. Gracias por preguntarme eso, porque realmente, primero, a lo mejor te decepciono, porque yo no sé explicar eso. Sencillamente me he tratado de hacer una especie de descarga de mi mundo interior de una manera intencionada. He seleccionado algunas obras. Bueno, ahí está Laura, o estuvo Laura, en el proceso de la curaduría. Y yo le decía, bueno, aquí traigo 2 exposiciones, vamos a trabajar. Para seleccionar, porque me di cuenta que había muchas obras que tenían que ver con lo que yo quería decir y no cabían en las salas, que son bien hermosas y bien grandes. De modo que es como un retrato de mi vida, pero que al mismo tiempo pienso que algunos aspectos de estas ideas y de estas imágenes tienen que ver con preocupaciones de otras personas. Por eso creo que todos cargamos un paisaje interior del que no hablamos apenas. Y es importante a veces saber que hay otras personas que pueden tener sueños, preocupaciones. Y tener comunión con ese paisaje interior. Efectivamente. Bueno, eso es lo que vamos a disfrutar todos los que no hayan podido ir, porque yo sí no me perdí la inauguración para poder compartir con el maestro Lescay esta propuesta, que además de ser una suerte de balance de ese mundo riquísimo interior como artista visual, también es eso, es su pretensión permanente de diálogo con los otros, es su intento renovado por comunicarse con un mundo en el que logra ver todo aquello que lo transporta desde su arte, y es ese mundo el que usted en el Museo Nacional de Bellas Artes va a poder disfrutar, entender y hasta emocionarse con él. Muchísimas gracias por su presencia, y a ustedes les pido que ahora, después de la pausa, continúen conmigo en este noticiero cultural. Esta semana hemos dedicado los debates de nuestra sección Contrapunteo a la existencia de una crítica que acompañe a la creación literaria en Cuba. Como cada viernes, recibo en nuestro estudio a mi colega Yuris Nórido, quien nos ofrece la opinión editorial sobre el tema. Bienvenido, Yuris. Muchísimas gracias, qué amable siempre. Hay críticos potenciales, personas con la capacidad, con el conocimiento,
con las credenciales para ejercer la crítica literaria en Cuba, pero no hay un ejercicio cotidiano de la crítica. No hay sistema de la crítica literaria en el país, como tampoco existe en otras manifestaciones del arte. Es significativo que se cuente con un amplísimo sistema de encuentros y estudios literarios, con énfasis en acercamientos teóricos, historiográficos a la literatura, a la creación, a sus vínculos con la cultura y la sociedad. Es significativo que cada año se gradúen profesionales en varias universidades del país, especializados en filología y otras humanidades. Llama la atención que, incluso ahora en tiempos de evidente contracción, se publiquen cada año novelas, ensayos, cuadernos de poesía en editoriales nacionales y territoriales, y que no haya un acompañamiento periódico de la crítica. Más allá de las reseñas en ciertas publicaciones especializadas, que también sufren las carencias del momento, y el trabajo de algunos promotores, que por supuesto, más que analizar a fondo, se ocupan de promover, apenas se publican comentarios sobre literatura en los medios de comunicación. Y esa carencia, por supuesto, incide en los esquemas de socialización de la cultura. Incide también en la creación, porque, como han apuntado algunos de los entrevistados en los reportajes, la crítica establece o debería establecer referentes para los escritores, pero sobre todo influye en las maneras en que el público accede a la literatura. La crítica debería contribuir con la formación de los lectores y también debería aportar elementos para una jerarquización coherente de la producción literaria, que es esencial para los estudios académicos. La ecuación parece simple y no lo es tanto. Si hay personas que pueden ejercer la crítica, si hay espacios para la crítica, porque los hay, si hay necesidad de la crítica, ¿por qué no se ejerce con regularidad? Primero que todo, hace falta crear conciencia entre especialistas y decisores de la importancia de esta disciplina y consolidar estrategias funcionales para garantizar su presencia. Y hay que rescatar una cultura de la crítica que alguna vez existió. El oficio del crítico suele ser ingrato, pero es consustancial a la creación literaria, más ahora cuando han cambiado referentes y esquemas de acceso a la literatura que ameritan acercamientos novedosos. Insistimos, la academia, las organizaciones de creadores, los propios intelectuales pueden hacer más, pero ojo, tienen que hacer más los decisores de los espacios para la socialización de la crítica, porque no parece lógico que sean los críticos quienes tengan que tocar las puertas de los medios de comunicación para proponer sus servicios. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Yuris. Feliz fin de semana para ti también. Y nosotros continuamos con noticias del acontecer literario en Cuba. Lo decíamos en titulares. Hasta el domingo se desarrolla en el oriente del país la Feria del Libro Cuba 2023 en la región esa extrema de nuestro archipiélago. En Granma, como parte de las presentaciones literarias y artísticas, se presentó el poemario Tótem del poeta y ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, quien realiza un recorrido acompañado por escritores y artistas en la ciudad de Bayamo. Por estos días en Bayamo se respiran otros aires. Es la Feria del Libro que trae hasta acá la impronta de las artes. La primera jornada concluyó con el homenaje a la poetisa Lucía Muñoz, escritora a quien se dedica aquí el agasajo y no solo es referente de las letras en esta región del país, sino símbolo de una ciudad que le reconoce por el epíteto de la novia de Bayamo. A la celebración asistieron personalidades como el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, Francisco López Sacha, Víctor Fowler, Rigoberto Entenza y Alex Pausides, entre otros. En el contexto de la feria se desarrollarán más de medio centenar de actividades, entre las que destacan presentaciones de libros, conferencias, expoventas, lecturas de texto y la muestra pictórica del verso al color, una propuesta que cada vez gana mayor calidad. Mira, esta es una bonita oportunidad de interactuar con creadores de la literatura que siempre le dan un agregado especial a todos estos procesos de creación, sobre todo para nosotros los artistas de la plástica, genera como una suerte de retroalimentación, que para mí es muy útil. Es muy importante que la feria, que es la Feria del Libro y la Literatura, dialogue con otras manifestaciones artísticas. Este espacio lo ha logrado
creo que lo ha logrado ya, porque, y hablo como escritor, el hecho de que una obra plástica me comprometa en mi gestión de escritor ya me fortalece como creador. El programa académico de la cita pondrá a disposición del público alrededor de una decena de talleres, paneles y conferencias, entre las que destaca la historiografía cubana, logros, retos y complejidades, dictada hoy por el doctor en ciencias Israel Escalona. En ella, el investigador acercó al auditorio a las diversas etapas por las que ha transitado la historiografía en nuestra nación, temas prioritarios de la misma, diversificación, balance y precursores. En la Ciudad Monumento, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, también visitó el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes y recorrió áreas comerciales del jubileo literario que en Granma pondrá a disposición de los lectores alrededor de 80.000 volúmenes y 300 títulos. Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. En el balcón del Oriente Cubano, la Feria del Libro Cuba 2023 transcurre con varias acciones, entre ellas su particular programa de tertulias y presentaciones. Desde ese territorio de nuestro país tenemos el reporte de nuestros corresponsales. Tesoro de Papel es uno de los espacios que en la Feria del Libro rinde culto a la literatura a través de otras artes. Los actores, por ejemplo, contribuyen a la promoción de diversos títulos infantiles con sus presentaciones. Así sucede en cada entrega de la edición 31 del Jubileo de las Letras en Las Tunas. Una celebración que permite la confluencia de escritores de diversas partes del país y se torna edificante tanto para el público como para los autores que visitan el territorio. Durante un año entero, los centros del libro, las editoriales, los talleres literarios, los poligráficos, pues han luchado por tener estos libros que acá todos están comprando ahora en las calles y esta fiesta enorme que es la Feria del Libro en provincia. Es muy diferente a La Habana. Y sobre todo, pues uno percibe el enorme esfuerzo que durante todo un año se ha sostenido para poder, en medio de las difíciles condiciones que en este momento tenemos. Miles de ejemplares se ponen a disposición de los lectores y la festividad es oportuna para los homenajes. Como es sabido, se rinden honores especiales al multilaureado escritor Carlos Esquivel y también está presente el tributo a los ya fallecidos pero inolvidables Guillermo Vidal y Gilberto E. Rodríguez en cada propuesta de la Feria de las Tunas. José Carlos López Arteaga y Aníbis Labarta García para el Noticiero Cultural. Punto final. En la emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el intercambio de escritores y artistas villaclareños con candidatos a diputados de Santa Clara en la sede de la UNIAC. Le pusimos al tanto de la inauguración este viernes en el Museo Nacional de Bellas Artes de la muestra personal del Premio Nacional de Artes Plásticas Alberto Lescay. Y le contamos sobre el desarrollo de la Feria del Libro Cuba 2023 hasta el domingo en la región oriental de Cuba. Gracias por haber mantenido la sintonía durante toda esta semana. Nosotros regresaremos el lunes con más informaciones sobre el ámbito del arte y la literatura, tanto en Cuba como en el mundo. Y hasta entonces nos despedimos como siempre de ustedes con un saludo desde La Habana.